Voy empezando. Voy guardando. Ay, yo no desenredé los hilos, lo dejé como estaban. Vuelta 45, chicos. Esta vuelta 40. Sí, ya comí algo antes de entrar a clases. Vuelta 45. Vuelta 45 es esta. Ay, donde tiene que ir todo azul. Sí, esta vuelta 45 va todo azul. Sí, vuelta 45, vuelta 45. Vuelta 45, que son 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces sí, vuelta 45. Yo aquí recogí harto. Aquí ya se va a cerrar. Vuelta 45. Vuelta 45. Señora Eugenia, buenas noches. Estaba comiendo algo y consintiendo mis plantas. Hoy me compré 3 matas. Yo decía, pero me compré 3. ¿Y dónde están? Claro, me compré una primavera, me compré otra que no sé cómo se llama y me compré una chiquitita. Miren, miren. Pero esto yo no sé. Yo creo que apenas están saliendo las flores, ¿cierto? Pero entonces el muchacho me dijo que no la cambiara de maceta, que esta no raizaba mucho, pero las otras dos sí me dijo que enraizaban mucho. Entonces, las otras dos voy a ver si las cambio. Ay, esta tiene unas hojitas peluditas más lindas. Me compré 3 plantitas. Esta para que me acompañe acá, en mi escritorio. Entonces, le estaba hablando a las plantas que les puse a remojar agua. A remojar, a reposar agua. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que poner a reposar el agua, que el agua viene con cloros. Entonces, el agua para las plantas hay que reposarlas. Entonces, no se puede así como está. Y yo la pongo a reposar, pero yo la pongo a reposar con cáscaras de papa o cáscaras de banano. Y ya las dejo reposando de un día para otro y al otro día sí le echo esa agüita a las plantas. Cada mes, no se puede echarle agua antes. Miren, chicas, vuelta 45. Todo rojo, dejé 3 rojos para hacer con azul, dejé 3 azules para hacer con amarillo, todo amarillo. Y acá, ya voy a hacer 2 negros sobre blanco, pero voy a hacer primero un blanco sobre negro. Voy a hacer 2 negros con encima de blanco para irlo cerrando mucho más rápido todavía. Y acá en el blanco también ya voy a correr. Ah, no, acá en el blanco sí sigo corriendo solo 1. En la otra vuelta sí 2. Acá sí en el blanco vamos a hacer un blanco encima del otro. Antonia, buenas noches. María Gamarra, buenas noches. Alexandra, buenas noches. Chicas, miren la de la Virgen de Guadalupe. Hay 2 chicas interesadas en esa mochila. La primera que del adelanto con esa se queda, porque es la única que tengo, no tengo más. De hecho, mochilas así de grandes no he tejido más, de verdad, tejí una negra y una beige. La negra se la vendió a una señora y es que fue muy chistoso, porque miren, yo tejí la mochila negra para la tapa del laberinto de la vida. Entonces, cuando ya tejí la mochila negra, porque yo pensaba para el tul negro, y chicas, a mí se me fue la onda y resulta que la hice igual de grande a esta. Cuando fui a colocarle el tul, y yo, no, yo qué voy a hacer con una mochila recamada tan grande. Entonces, no la quise para la recamada, la dejé ahí y llega una señora y me dice, ay, profe, yo quiero una mochila con tul negro, pero que sea más grande que la que usted está recamando. Ay, cuando le mostré esa, que sí. Y yo, bueno, ¿y yo para qué guardo eso si eso no me sirve para tul? Y se la vendí cuando caí en cuenta. Y yo, ay, madre, era para la tapa del laberinto de la vida. Bueno, no importa. Me puse a tejerla, que la estoy tejiendo. Y esta la hice para también colocarle tul, pero quedó muy grande. Es que va, yo me la soñaba como esta, ya les muestro y vean. Esa la hice pensando en que yo la iba a recamar con tul como esta. Esta está a medio poner, no vayan a creer que ya está decorada. A medio colocar tul. ¿Qué es lo que pasa? Que esta, bueno, yo no sé por qué tenía la fantasía que se iba a ver espectacular con tul. Mire, ¿cómo la ve? Trenzas con pelo de Rapunzel y con tul. Cuando ya después fue que me di cuenta y yo, no, ¿cómo va a quedar eso con flores y con el Rapunzel? Entonces, esta también la había tejido para colocarle, recamarla, pero esta la embarré porque le coloqué esto, entonces no, ya para colocarle tul no me sirve, no la voy a dejar para colocar tul. Entonces, algo tengo que hacer con ella porque ya hasta trenzas tiene.
Entonces, ese fue el problema, que termina siendo mochila color hueso, mochila beige, mochila negra, grandes. Y cuando ya me di cuenta que para tul eran muy grandes, entonces me puse, fue a decorarlas diferentes. Entonces, esta fue el tamaño perfecto para la Virgen de Guadalupe. O sea, para el aplique, el tamaño perfecto. Entonces, bueno, ahí ya la solucioné. Y la negra, pues lo que yo les digo, la vendí. Se la vendí a una alumna que quería una mochila negra grande. Y la color hueso, pues le coloqué esas trenzas Rapunzel pensando que quedaba linda para recamar y no. Entonces yo creo que le voy a colocar por ahí un aplique o de pronto la dejo así solita. Así solita es linda. De pronto piedritas, no sé, algo se me ocurrirá con ella. Los mochilones también los he estado mostrando, pero estas mujeres están resabiadas con los mochilones. No sé por qué no les convence mucho el mochilón, si es grandote, divino, cabe de todo. Y el precio no es costoso. A mí se me hace que ese mochilón costoso no es. Nadita, nadita costoso. A ver, acá seguimos. Ahí, para que no se vean los hilos. Ledis, buenas noches, señor. ¿Qué precio tiene la mochila de la Virgen de Guadalupe? Ledis, háblame por WhatsApp. Por acá, por este lado, no te puedo dar precios. ¿Qué día se me quedó el audio abierto y le contesté a una señora y le di el precio de un patrón y ese video se borró? Ese video no está. Ese en vivo se fue, entonces decimos que fue por eso, por no haber silenciado el micrófono mientras le daba el precio a la señora. A la señora o al señor. Víctor, buenas noches, Loida, bienvenida, Diana Carolina, Leslie, buenas noches. No, la primera que lo separe, esa se la dejo porque no tengo más. Lo que les digo, sí hice 3 mochilas grandes, sí hice 3 mochilas, porque de verdad yo vea, chicas, este año empecé tejiendo como loca, sigo tejiendo como loca, porque estoy haciendo ahora unos monederos para colocarle unos apliques que tengo, entonces sigo tejiendo como loca, pero que todas las mochilas las he ocupado. Las he necesitado. Voy a terminar de recamar unas poquitas que tengo para mostrarlas, para irlas vendiendo. Las voy a mandar, si es para madres, se me va a enviar empacadas como regalos. Si no, yo se las empaco como para paquetería, para que no le ocupe mucho espacio y no le cobren mucho. Y ya usted la arregla para regalo. Pero recuerden, chicas, si es para madres, empaquen bien bonito. Que esas mamás se sientan orgullosas de los regalos que le dan las hijas también. Que no es como que regalar por regalar, no. Que de verdad sea un detalle que diga la mamá, qué hermosa, mi hija se esmeró, de verdad me compró algo bello, algo que me gusta. Que las mamás se sientan apapachadas. A ver, acá, seguimos por acá. Augusto, hola, no, ¿qué dice? Aguas turbulentas. Yo que es que Augusto. Aguas turbulentas dice, hola, aguas turbulentas, saluda de Argentina, éxitos, gracias. Bienvenida. Yo no alcanzaba a leerla, es que me da bien la luz preciso donde estaba el mensaje. Cuando ya el mensaje se mueve, sube o baja, lo puedo leer mejor. El resto no, muchachos. Este va todo rojo. Gracias a las personas que se unen, que dejan mensajitos lindos, gracias. Sí, y mire, hoy estábamos decorando esa mariposa, ya le estamos colocando brillos. Esa es la Virgen de Guadalupe hermosa. Ah, ya me habló la compañera, ya le respondo qué precio tiene la Virgencita de Guadalupe. Nosotros estamos en Bogotá, pero hacemos envíos a cualquier parte de Colombia, chicos. Desde acá para cualquier parte de Colombia, las paqueterías llegan a cualquier municipio, departamento, corregimiento, vereda. Llega a cualquier lado. Chicos, nosotros terminando esto, vamos a hacer el cordón y el pompón de la mochila. Yo ni les mostré los que mandé esta semana, pero esperen que lleguen. Yo sé que las alumnas me van a mandar foticos y yo les mando foticos para que vean tan hermosos que nos quedaron. Cordones, pompones y el fajón pues lo pegamos ya al final. Pero sí vamos a enseñar cómo se hace el cordón y el pompón. Que el pompón es un baloncito muy bello, no con parches, yo lo hago completico. ¿Sabes qué? Regálame un vasito de agua cuando vengas para acá, porfa.
Acá rojito, rojito, rojito. 45 es esta la vuelta, ¿listo? La vuelta 45, que aquí vamos a seguir todo con azul. Lo estoy recordando para mí misma porque yo sé que sigo con rojo y no, 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 no. Ya fueron 5 vueltas con rojo, vamos a hacer 5 vueltas con azul. Acá nada más. El último rojo sobre blanco y hacemos los 2 blanquitos corridos. Gracias chicos, gracias por estar acá, gracias por saludar, por acompañarme. Ya este es el quinto en vivo hoy también. Sí, hoy también se hicieron 5. Se hicieron 2 en taller de fajón paleteado. Se hizo 2 en fajón paleteado. Se hizo 2 en las páginas. Son 4 y este 5. Sí, 5 en vivos también hicimos hoy. Y eso que tengo muchos otros talleres que tengo que continuar. Ah, no, 6. Porque se hizo el fajón primer nivel, fajón segundo nivel, mini mochilas, las 2 páginas 5 y este 6. Ay, de razón estoy cansada, claro. 6 en vivos hice hoy. Y el más cortico fue el de la mini mochila y siempre estuvimos más de media hora. De resto todos casi de 1 hora. Alba Aurítica, buenas noches, bienvenida. Niña Vianet, buenas noches, ¿cómo va Niña Vianet? Niña Vianet, me dijo usted que no puede venir mañana, ¿cierto? Que iba a pasar, pero que no puede. Sí, Niña Vianet. Y seguimos acá. Acá voy a dejar 2. Sí, para la otra dejar 2. Dejo 2 rojos acá libres para empezar los blancos. Y listo. Sí, la niña Vianet me dijo que no podía venir mañana. Uy, gracias, agüita. Mire, muchachas, agüita pura. Ay, tenía sed. ¿Qué les estaba contando? Ah, sí, que la niña Vianet iba a venir mañana y como que no va a poder. Porque nosotros estamos trabajando juiciosos todos los días. Recuerden que el domingo que trabajo es el primer domingo de cada mes. Lo digo es porque este domingo que pasó, las chicas me hablaron. Yo sí respondo el WhatsApp, o sea, yo no tengo problema en responder. Sí, tengo el celular en la mano, ¿no? Porque muchas veces sí me voy, ni siquiera miro el celular. Pero si tengo el celular en la mano, yo respondo. Pero este fin de semana había una chica ahí, pero respondan, no me ignoren. No, muchachas, es que el domingo que yo no trabajo, yo a veces dejo el celular por ahí en la mesa 1, 2, 3 horas sin mirarlo. Entonces sí nos fuimos a tejer con una compañerita. Acá dejo 2 blancos para hacer con 2 negros. Y nos entretuvimos y todo. Entonces ya vinimos a responder mensajes ya casi en la tarde noche. Pero sí, claro, yo respondo mensajes porque hay compañeras que, por ejemplo, van a venir el lunes y confirman el domingo. Entonces tampoco es de que no respondan ni siquiera mensajes de WhatsApp. Sí, yo sí respondo porque hay compañeritas que trabajan toda la semana y solo el domingo pueden pedir información. Pero el domingo que yo trabajo, que estoy en el taller, que sí puede pasar usted tranquilamente y me va a encontrar acá a comprar hilos o que pase algo, el primer domingo de cada mes. Ese día sí estoy sentadita acá en mi escritorio trabajando juiciosa. De resto, los otros domingos trato de salir, de dar la vuelta. Y David descansó el domingo, entonces, claro, aprovechando con el chino salir a dar la vuelta. Acá, este azulito que se ve un poquito. El rojito también se ve un poquito acá en el blanco y listo. Ay, este color negro se ve acá, pero yo creo que me saltó un punto. Miren, miren el mordisco que le metí ahí. Un punto falta ahí, mírenlo. Ahí, me comí ese punto. Yo que estaba viendo, en esas pasó seguro mi esposo y por estarlo mirando, miren, miren lo que hace uno embobado, muchachas, mirando para donde no debe. Listo, ahora sí. Muy bonito, muy bonito. Recuerden que dejo 2 acá para hacerlos con negro. Vianet, sí, voy el jueves. Listo, niña Vianet. Claro que sí. Venga el jueves para que echemos chisme.
para que sepa mi sufrimiento, niña Vianet. Imagínense que guardé el tul negro y no sé en dónde. Y como yo ya estoy haciendo la mochila gris plata para colocarle el tul negro, pero ya no lo encuentro por ningún lado. Me pasa de todo, pero no, es porque tengo muchas cosas que he recogido, entonces de pronto están entre las mochilas que recogí para ir empacando. Ya tengo una caja donde estoy. La primera que me diga quiero esa Guadalupe, de una vez se va para esa caja porque es la única, no tengo dos, no tengo tres, tengo esa, entonces de una vez la empaco allá en la cajita y que se vaya con su futura dueña. Entonces tengo una caja de pedidos donde estoy echando todo lo que ya me confirman. Hoy se fue la de el maniquí. Ay, más linda. Ahora le subo fotos, le grabé como 3 videos, ahora los subo, muchachas, para que vean lo hermosa que me quedó. Esa maniquí me quedó muy bella. La clienta quedó tan feliz que con solo verla terminada ya me pidió una de colibrí, pero está dudando si la quiere tapizada o si la quiere en crochet. Si la quiere tapizada, con toda la pena del mundo, muchachas, yo no creo que haga taller. Si la quiere en crochet, sí. Nos vamos de una vez con la mochila de colibrí con girasoles. Ya le mostré un patrón y le encantó, pero parece ser que la va a querer es tapizada. Si la quiere tapizada, pues no, eso sí la haré en mis ratos libres. Rosemary, buenas noches. Noemí, buenas noches, bienvenida. Y seguimos acá. Voy a hacerle 3 amarillos sobre azul y todo va azul. Todo va azul. Venga, yo aprovecho, estiro por acá los amarillos. Todo va azul, todo va azul, azul, azul. Y azul. Es que estoy estirando los amarillitos porque estos amarillitos se me ven por ahí y no me gusta. ¡Ay! Ah, no. Ya iba a decir, por acá se ve un color negro. Todo azul. Chicas, esta mochila está tan grande que hay que aplastarla para poder que funcione. Y todo azul, 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 azul. Por acá está el azul. Listo. Esperen que tiene una curvita ahí. La giro y ya. No, 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 no. Tapizar es chévere, pero no rinde. No, Vianey, tapizar no es chévere. Tapizar es muy cansón. Empieza a dar un dolorcito en el cuello terrible, terrible. Primero empieza a dar un dolorcito en el cuello. Y segundo, tiene que estar muy pendiente usted que no se tensione el hilo. Que no se tensione y que no se tensione. No, si la muchacha me dice que tapizada, yo se la hago, porque de todas maneras nosotros ya hemos hecho talleres de tapizado y nos han quedado mochilas hermosas, preciosas. La última me quedó bella, le dañé fue el forro para mostrarle algo a una chica, tengo que cambiarle ese forro, porque yo ya la tenía forrada y por tratar de descoserla para mostrarle algo a una muchacha le dañé el forrito, entonces voy a volverla a forrar. Creo que ya tiene fajón, tiene toda la tapizada mía. Oye, ¿dónde está esa tapizada? Todas estas. Ay, muchachas, ¿no está mi mochila tapizada? Ay, acabo de darme cuenta. No está mi mochila tapizada. Ay, muchachas, acabo de descubrir que mi mochila tapizada no está. No está. ¿Dónde la tendré yo? No, si ya estaba terminada, estaba ahí puesta en su sitio y todo. Tiene que ser que por ahí la coloqué detrás de otra mochila. Por exhibir otra, la coloqué detrás. Sí, de pronto la coloqué detrás de otra mochila. Todo esto va azul. Porque no, yo la tapizada no la he vendido. He vendido muchas otras menos la tapizada. Y sé que no la he vendido porque tiene el forro roto porque lo descosí para mostrárselo a una chica que quería. No sé qué duda era que tenía ella. Me parece que tenía que mostrarle si le iba a sellar con qué pegante, cuál quedaba mejor, que uno quedaba duro, el otro quedaba suave, algo así si no estoy mal.
Con el pegante que nosotros colocamos las piedras, con este pegante se le puede colocar a la mochila tapizada. Miren, es un pegante espeso. Pero ¿cuál es el problema? Este pegante queda tostadito, queda duro, que en mi caso es y no es problema, porque las mochilas tapizadas uno no las siente duras, no las siente tostadas, es porque no las sellan. Entonces, por eso esas mochilas son suaves, pero con el tiempo sí he tenido varias compañeras que han venido a quejarse. Profe, compré una mochila tapizada y si viera que se me soltó, que un hilo se fue, ta, ta, ta. Entonces, sí es bueno reforzarla. No es que las mochilas tapizadas lleven pegamento por dentro, pero sí conozco muchas compañeritas que se les ha dañado, que las compran por allá donde las venden y después llegan con el cuento que no, profe, se dañó toda, no me sirvió, se le fue un hilito y no, todo es un problema. Entonces yo digo, sí, pues no pasa nada reforzarla con un poquito de pegante, solo que sí va a quedar más durita, ¿no? No va a quedar que se doble tan fácil como las mochilas que no se les coloca. Esperen que acá hay un hilo, pero este hilo, ¿cómo es que está? Ah, este hilo como que se aflojó de allá, se aflojó de acá. Bueno, es que no crean, yo ni siquiera recogí esto. ¿Se acuerdan que les dije que todo lo tenía tirado? Yo lo dejé así mismo y seguí tejiendo, pero sí tejí un pedazo anoche que le di toda la vuelta con rojo, que ustedes pensaban que no le iba a dar la vuelta con rojo. Sí, yo terminé la vuelta y por eso hoy estamos empezando, es la 45. Vamos a dar esta vuelta y empezamos la 46. Pero es que tengo un hilito amarillito por acá fastidiosito que no se esconde. Acá. Listo. Seguimos con el azul. Entonces, sí, muchachas, la tapizada no es que sea muy harta de hacer, pero sí empieza un dolorcito en el cuello. Empieza un dolorcito en el cuello porque es una posición 100% diferente al crochet. Esperen, yo saco el hilo azul porque con ese voy a trabajar. Entonces lo necesito aquí a la mano. Entonces sí empieza un dolorcito en el cuello, como que dice uno, ay, santo Dios, ¿qué es esto? Porque cambia usted la posición en la que está cuando teje crochet. Sí o sí cambia la posición. Eso es mentira, es que es lo mismo. Entonces, ahí es donde viene el dolorcito de cuello, un dolorcito muy bueno. Segundo, nosotros las mochilas tapizadas las hacemos con telar, no las hacemos con ¿cómo se llama? Un tambor. No, nosotros lo hacemos con telar. Así se hacen las mochilas tapizadas, las profesionales con telar. Entonces, esa es la otra, que el peso del telar. La ventaja del telar que nosotros usamos es que usted le coloca la tela con la que usted va a trabajar y con eso termina. O sea, usted no tiene que estar cambiando nada. Aquí estoy desenredando este azul porque como lo voy a utilizar todo el tiempo, no me interesa que esté por ahí escondido entre hilos. Entonces, usted esa mochila coloca la tela y ya trabaja hasta que termine. Y ya, nada más. Nada más. Nada diferente. Listo. Ahora sí, desenredé mis hilos. Eso, dejémoslo ahí porque ese azul es el que más voy a utilizar. Lorana con... Ay, perdón. Dice Lorana. Viene, a mí me gusta tapizar, pero soy lenta. No, Vianet. Lenta Seuri, que tiene ahí hasta el telar. Me da risa de Seuri porque cada vez que viene, hoy le voy a hacer un poquito a la tapizada, mentiras, terminamos haciendo otras cosas. La última vez que vino usted también, ese día, bueno, no, ese día le rindió porque se llevó la de Stitch, ¿fue la de Stitch o la de Mafalda? No, la de Angélica. Se llevó la de Angélica terminada, la de los 11 pueblos, le rindió bastante porque se llevó 2 mochilas totalmente terminadas. A mí se me olvidó grabarla, ni foto, ni nada, nada, nada. Estábamos elevados, ese día estábamos tan elevados que ese día, no es que pasó de todo ese día, pero elevados. Hay días, hoy por ejemplo fue un día que tuve mucho trabajo,
porque me toca hacer la urdimbre del telar grande y esa urdimbre es de moradita. Entonces, esos días así uno está como perdido del planeta. Yo me di cuenta que ya era hora como de almorzar porque ya se estaban desmayando los hombres de la casa. Ya empezó el uno, ya empezó el otro. Entonces ya cuando los vi así, ya en las últimas, yo, ay, santo Dios, como a las 3 de la tarde. Ay, les de almuerzo y todos esos pobres muchachos. La ventaja es que acá son tranquilos. Entonces, si yo tengo un arroz hecho y solo les frito una carne, ya con eso quedan bien. Ellos no ponen problema. Yo trato mucho es el sábado y el domingo de hacerles algo muy rico. Que una ensaladita, que un, no sé, que purecito de papa, que una pastica así con mucho queso bien rica, pero sábado, domingos. De resto no. El sábado porque yo a las 12 dejo de trabajar y ya no recibo más gente en la tarde, entonces me puedo dedicar de 12 a 3 a hacerles almuerzo, que a esa hora llega el último niño de estudiar. El sábado, entonces ya tengo tiempito de hacer almuerzos más ricos, más preparaditos. Entre semanas sí, ¿no? Hilda, buenas noches, bienvenida. Luz Marina, buenas noches. Una pregunta, esa mochila de la Virgen, ¿qué precio tiene? Señora Luz Marina, hábleme por WhatsApp, le doy precios porque tengo, ya con usted son 4 interesadas en la mochila. Y la primera que diga, vea, tome estos 10.000, se la separo, ahí se la guardo, porque no necesitan separarla ni con mucho. Pero que yo sí sepa que la van a comprar, que la separen. Ahí mismo se las echo en una cajita donde estoy empacando todas las mochilas que ya están vendidas, porque ahorita empiezan a llegar muchas chicas acá a hacerme visita. Para la semana que entra tengo varias visitas programadas y ellas me vienen con la intención que si tengo mochilas para el regalo de Día de Madres. Entonces, ahí les aviso. Ahí les aviso, chicas. Entonces, todo lo estoy empacando en cajas, lo que ya tengo vendido, para que por nada del mundo, de pronto, por alguna razón, me vaya yo a hacer un café y mi esposo venda la mochila y después me toca decirle, mi amor, ya estaba vendida. Qué vergüenza. Entonces, no, él me dijo, guarde lo que tiene vendido, porque a mí cuando me preguntan algo, yo muestro todo. Y yo, sí, yo te conozco. No, si me la hizo varias veces. Por ejemplo, con el tul, vendió tules en cantidades cuando ya después nos dimos cuenta que ni habían. Pero no, sí terminamos entregando todo. Y las pocas que no alcanzaron, esperaron y llegaron hoy. Bueno, hoy, ayer, no ayer, eso fue ayer. Hoy no llegó nada porque yo desde la mañana, eso fue ayer que llegaron. Entonces sí se les pudo que solucionar a las chicas. Pero sí, si yo dejo que mi esposito venda todo lo que hay, él es feliz. Pero hábleme, señora Luz Marina, por WhatsApp y le digo cuánto es el precio. Esa mochila está mediana. Mi esposo le tomó una foto con mi mochila puesta en mí. Y, ay, no, espectacular la mochila. Muy bella. Ya ahora le subo a las historias y verá lo bella, lo bellísima que es. Recuerden que está llena de tul miren, miren. Pompón hermoso. Miren. Llenita de piedras, vea. Bien brillantica, bien linda. Y aquí también, pues, todo esto es piedras, mire, está llena de piedras. Miren, piedras tornasol hermosas. Vea. Está preciosa. Está bella, bella, bella. Entonces sí está muy linda, chicos. Pero sí, la primera que se arrime de una se la dejo. Porque no tengo más mochilas grandes como para ponerme a hacer ahora. No, muchachas, eso es todo. Eso es todo. Ve, acá está este color amarillito. Está enredadito. Miren cómo yo hago para poder que me salga para el otro lado. ¿Por qué me toca esto? Porque resulta y pasa que esta mochila lleva 3 hilos amarillos. Tres hilos amarillos, pero entre esos 3 hilos amarillos es uno que nosotros lo desenvolvemos. Entonces, vea, acá para poder agarrar el otro, porque ya se está acabando este. Ahí. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a aflojar y ya me queda ahí. ¿Sí? ¿Sí vieron lo que hice? Para que pueda quedar
así. Y con este agarro el otro. ¿Sí ven? Ya lo solucioné porque había quedado uno más corto que el otro. No sé por qué, pero ya lo solucioné. Listo, señora Luz Marina. Ahorita ya le doy respuesta porque con usted ya son 4 interesadas en esa mochila. Es que no se imaginaban que yo le iba a llenar de piedras tan hermosa y con muy buen pegante para que quede para toda la vida. Chicas, estas mochilas las pueden echar a la lavadora. ¿Qué es lo que pasa? Yo en mi caso, cuando lavo estas mochilas, si están medio sucias, en una tinita las echo con un cepillito suavecito, les quito el mugre que tengan. Si no, si es solo como polvito, como que un poquito que se pusieran monitas por el polvo o algo así, más fácil todavía, en una tinita se zambulle con un poquitico de jabón líquido, preferiblemente jabón de manos o jabón lavalosa, pero poquitico, poquitico, que apenas si acaso les quite como el mugre. Si es grasa, si es alguna mancha grande, sí toca con un desengrasante suavecito, pero ahí restregar en la manchita y nada más. El resto pues solamente como remojar y zambullir así. Si en caso tal le quieren quitar el exceso de agua, la echan al revés, la voltean al revés. Los pompones por dentro, todo por dentro, la voltean al revés, la echan en una fundita de esas para lavar ropa delicada y la ponen a exprimir solo a que termine de botar el exceso de agua que tengan. Nada más. Como a lavar como tal que yo diga la voy a echar con ropa, con toallas, con no sé qué, que haga el ciclo completo de la lavadora, jamás. O sea, yo la echo a la lavadora, más bien es a escurrirle el agua. Pero como a hacer el ciclo completo en la lavadora, no. ¿Por qué? Ni que fuera una prenda tan sucia, no. Y eso rapidito, queda el agua en una tinita, usted la zambulle y queda el agua de una oscurita que le quitó todo el mugre, o otra vez la zambulle quitándole el jabón, otra vez la zambulle quitándole más el jabón, y para que estemos seguras que quedó bien, 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 hacerle un centrifugado en la lavadora y ya, pero obviamente con una bolsita de esas, ¿no? No se pongan, muchachas, a inventar, echarla a lavar por ahí con ropa o algo, no, no tiene por qué. No se inventen con eso, pero sí estas mochilas, aunque estén recamadas con aplique, las sacará a la lavadora. Nada más. Nada, nada, nada raro ahí. Mire, acá el amarillo se está terminando. Lo que les mostré, como hice ahí con mi... Este es el amarillo que yo estoy rindiendo. Simplemente lo sacamos por ese lado. Oiga, ¿yo por qué tengo ese amarillo enredado ahí? No entiendo. Es que yo creo que yo lo dejé caer al piso. Por eso ese amarillo está desde tan lejos, mire. Lo paso ahí. Ya me quedan 3 hilos. ¿Sí ven? Ya me quedan 3 hilos y ya con eso trabajo. Sí, yo este amarillo lo dejé caer al piso. Yo no me había dado cuenta siquiera. Seguimos con el azul y ya vamos a hacer esta otra vuelta. Natalia, buenas noches. Rosalba, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, señora Rosalba? Nosotros terminando la vuelta 45, vamos a empezar la 46, se las dejo empezada. Acá para arriba tiene que quedar igual que este. 1, 2, 3, 4, 5 vueltas con rojo. Entonces el azul también tiene que quedar 5 vueltas con azul y ahí sí el resto amarillo. Yo creo que a nosotros nos faltan por ahí 5 vueltas y ya sacamos pasadores. Porque la mochila primero está alta, grande. Y segundo, ya para terminar el diseño me faltan creo que unas 8 vueltas. Pero entonces en 5 vueltas sacamos pasadores y las otras 3 se hacen ahí para arriba. Y listo. Miren, todo azulito. Sí, mis niñas, que eso les cuento de la mochila. Entonces, sí, se la pueden echar a lavar normal. Venga, porque la mariposa la boté allá. Todo lo boto por allá. Yo todo lo boto al piso. Eso es chistoso conmigo. Pero es que no sé por qué me extiendo a ratos tanto para allá, me corro para allá. Siento que es que la mochila está muy grande ya. Por eso creo yo que termino corriéndome tan lejos. Es que sí está grande y hermosa que nos quedó.
Ayer enseñamos a pegar los apliques, chicos. En mi página Creaciones Mari Crochet Colombia, ahí está la clase cómo se pega cualquier aplique, cualquiera. O sea, no es solamente yo pegué el de mariposas, no es solo ese. Cualquier aplique, yo ahí les mostré cómo se pega el de Stitch, si es el de la Virgen de Guadalupe, lo mismo, si es el de Stitch de morral que tenemos grande también, cómo lo pueden pegar. Todo les mostré ahí. La verdad que sí, muchachas, porque ustedes compran apliques y no saben cómo pegarlo. Hoy estuvimos mostrando cómo se pueden pegar las piedritas, las pueden combinar, cómo pueden combinar colores, tamaños, porque no solo son colores, ustedes tienen que combinar también tamaños. De esa forma, muchachas, pueden empezar a hacer cositas diferentes. A veces la combinación 46, 46, acá dejo 3 libres y acá 2. Vea, les dije que le iba a botar. ¿Cierto que les dije que le iba a botar? Ay, santo Dios, madre mía. Ya recojo todo. Hasta un esfero tengo por acá en el piso, Virgen de Guadalupe, mariposa hermosa, un esfero. Ay, ¿sí ve que les dije que le iba a botar? La boto. Chicas, vea, esta fue la mariposa que pegamos. Ayer la pegamos y hoy le hemos estado haciendo el cuerpo, miren. Colocándole apliques, colocándole profundidad, cositas para que aprendan y para que vean que no es nada difícil. Mire, está tan bella. Tiene cordón pompón, les voy a colocar piedrita, la voy a decorar bien bonita, fajón. El fajón sí me toca tejerlo porque lo tenía tejido y lo vendí. Como cosa rara, lo vendí. Entonces, bueno, ahí vamos. No me quejo más bien. Este voy a dejar 3 para el amarillo. Sí, chicas, vendí el fajón, entonces me toca tejerlo, pero será cuando David termine el telar. Miren, el telar les muestro. Este es el telar. Grandote, salen 10 metros. Hoy lo urdí. Miren. Este es telar de mesa o telar Incle, telar María, bueno, lo tiene muchos nombres, en mi caso salen 10 metros. Este me gusta porque, vea, si yo voy a agarrar los hilos de encima, mire, los de encima, solamente paso los otros para abajo y ya tengo los de encima. Si voy a agarrar los de abajo, simplemente los paso para acá y ya tengo, mire. Entonces ellos hacen ese cruce las veces que yo necesite, de bajar o de subir. Entonces es una ventaja grande para el que la está tejiendo, que simplemente sube, baja los hilos. Esto tiene 2 centímetros de ancho, un dedito, vean, porque es para la colección de zapatos, la nueva colección de zapatos de Walter. Miren, ahí está el telar gigante, es una cosa grandísima, miren. Es grande ese telar, muchachas. Entonces, hoy estuve en esa onda de urdir ese telar. Mire que es más la pereza de urdirlo porque yo no me demoro sino como 1 hora urdiéndolo. Entonces, no es que se me dificulte mucho, no es que sea para mí un trabajo difícil porque ya le tengo muy bien la clave de la urdimbre, cómo van los hilos. El patrón lo conozco de memoria porque ese fajón lo hemos hecho 20.000 veces para las colecciones de zapatos que saca Walter. Entonces, por ese lado no se me dificulta tanto. Pero, estar de pie, que me toca acá en el escritorio, quitar todo y estar de pie, sí, esa parte sí se me hace muy cansona, porque yo trabajo todo el día sentada. Entonces, estar de pie para mí es partirme la cintura y la espalda en media hora, ya estoy con la espalda partida, o sea, de verdad. Y que me tocaba el movimiento, todo, y agacharme, pararme. Entonces, es como muchas cosas que hay que hacerle a ese telar. Y tenemos uno un poco más pequeño que de ese salen 7 metros, pero en este caso que son 10 metros, pues preferimos urdir el grande que salgan los 10 metros. María García, buenas noches. Marta Cecilia, buenas noches. Yo no he enseñado, muchachas, a urdir ese telar porque la verdad muy pocas compañeras lo tienen. Que yo conozca compañeras que tengan ese telar, la señora Neila. Es la única y no ese. Tiene uno un poco más pequeño, no sé de cuántos salen los fajones en el que ella tiene. En este me salen de 10 metros, no sé de cuánto sale el de ella, pero sé que es de mesa.
Entonces, que yo conozca personas que tengan ese telar, muy pocas. Por eso yo no enseño en ese telar. En el telar que yo enseño es el telar vertical, que es el telar guayú, el telar normalito que utilizamos para sacar los chumbes. Ese es el que yo utilizo por la cuestión que es el telar primero más conocido y más fácil de conseguir. Las chicas no solo lo consiguen fácil, digamos que tienen más idea y es fácil de mandar a hacer en algún lado. Yo los talleres los empiezo dando las medidas del telar. Es lo primero que yo hago, dar las medidas del telar por la cuestión que las compañeras, oigan, esta 46, ¿dejo dos o dejo tres? 46. No, dejo dos. Dejo dos. Esta es 46, 46, 46. Sí, dejo dos. Por la cuestión que es más fácil que un carpintero lo saque. Con las medidas que nosotros damos, un carpintero en cualquier lado le va a sacar el telar con esas medidas y con el video. En cambio, el otro, ese de mesa, ese incle, ese telar María, ese, bueno, como lo conozca usted, nadie nos lo quiso fabricar. Cuando Walter que vino a Corferias y pasó hasta mi taller, que quería conocerme, ver mis trabajos, porque él quería sacar una colección de zapatos. De hecho, yo estoy con Walter desde la primera colección de zapatos que sacó, desde la primera, o sea, él había sacado como que un par de muestras, pero trajo los zapatos para presentarlos y quería pues colocarle los fajones. Entonces él vino a Corferias y pasó hasta el taller y me dijo cómo quería los fajones y que quería posiblemente de 1 a 70 metros y posiblemente así. O sea, podían ser 10 metros, 5 metros, 20 metros. Yo le he hecho hasta 70 metros de fajón a Walter para colecciones de zapatos. Entonces, la primera vez creo que le hice 110 metros, si no estoy mal, 110 metros y ahí para adelante le hicimos después 70, después sí como que 30 y ahorita pidió 10 de ese y 2 metros de otro. Entonces, bueno, cuando Walter vino, habló con nosotros vimos que era un hecho, que sí, entonces mandamos a hacer el telar y el carpintero nos dijo que sí, que claro, que él no lo hacía, pero que le diéramos un tiempo. Pasaron 8 días, pasaron 15 días y nosotros le decíamos, Walter, deme chance que ya casi, cuando ya Walter me dijo, no, no puedo esperar más, mínimo 15 días, o sea, en 15 días tienen que estar acá ya los fajones. Chicas, nosotros sin telar, sin nada, nada. Nosotros, bueno, ¿y ahí qué vamos a hacer? Sin mentirle, le tocó a mi esposo ir y hacer una muestra. Entonces fue al taller, ellos trabajan artes gráficas, fue al taller y dijo, bueno, yo voy a ver qué sale. Y se puso en la tarea espere que hay uno, este se corre. Se puso en la tarea de sacar una muestra, que fue el fajón, donde sacamos 7 metros. Entonces yo le expliqué, le dije, vea, esto tiene que ir así. Él no sabe de tejido en ese telar, él sabe de hacer fajones paleteados, pero en el telar vertical. Entonces cuando yo le expliqué y yo le dije, no, vea, esto tiene que ir así, él era muy chistoso porque él iba y traía el palo medio hecho. Y bueno, ¿dónde le tengo que hacer un hueco? Yo acá. ¿Dónde más? Yo acá. Y yo con un hilito medía. Y yo, bueno, él tiene que ir así, de esta forma, de esta otra, de esta otra. Y él iba y volvía y traía. Iba y volvía y traía. De verdad, así todo un día. Eso sí, como que en un día me sacó ese primer telar. El de muestra. Cuando ya me sacó esa muestra, yo hice la urdimbre, cuando empecé a tejer y claro, listo, ya me sirvió, sí, sacamos ahí los 7 metros, súper bien. Entonces ahí mismo ya el otro día se puso y hizo el otro telar grande. Le tocó a mi esposo hacerlo porque ni ese carpintero ni ningún otro no lo quiso hacer. No, que él no entendía y que hay un palo en ese telar, él tiene un palo que se tiene que correr. Al paso que va creciendo el tejido, o sea, que los hilos se convierten en telar, no que va en fajón, no que va creciendo el tejido porque él no crece, él se recoge, pero al paso que ya no eran hilos, sino fajón,
él se va recogiendo y se va apretando y se va apretando. Entonces, el telar tiene que tener una parte donde le dé espacio, una parte donde le dé un muy buen espacio, no puede ser ni siquiera un poco de espacio, sino un muy buen espacio para irlo corriendo, para que al paso que el fajón se va apretando, pueda reducirse el espacio que se le deja para que pueda sobrellevar la tensión tan fuerte que se provoca al tejer. Eso queda una tensión horrible. Yo en México dañé varios telares hechos en aluminio. Yo los dañé porque se dañaban porque no tenían esa forma de que quedara un poquito, ¿qué les digo yo? Como corredizo, como que pudiera ir cediendo al paso que uno iba tejiendo, no quedó. Entonces, esa era la parte difícil que ningún carpintero nos supo solucionar y a nosotros nos tocó ingeniárnosla. Yo pues le decía a mi esposo para qué era el telar y él se ingenió cómo arreglarla. Entonces, yo en mi caso yo no sabía cómo hacer el telar, pero sí sabía para qué era. Entonces yo le explicaba, vea, tiene que hacer esto porque él tiene que tener esta función, él tiene que tener esta otra y listo, él me lo sacó y ya me sacó mis dos telares que los amo, por nada del mundo los dejo para nada. Entonces, ahí cada vez que necesito sacar más de 1 o 2 metros de fajón, de una vez hago la urdimbre en él. Así sea para sacar 3 metros seguidos, yo hago la urdimbre, porque a mí 3 metros me funciona sacarlos en ese telar, hago una sola urdimbre y ya tengo los 3 metros. Gracias, señora Olga. Ana Eugenia, a mí no me gusta tapizar. Ay, no, señora Ana Eugenia, tapizar es muy cansón. A mí no es que no me guste, a mí me gusta cómo va quedando, pero el dolorcito que me provoca en el cuello es terrible. O sea, no, debe ser la posición. En las manos no, pero en el cuello sí. En las manos no porque se tapiza así, entonces en la muñeca también genera un dolorcito, pero a mí no me duelen las manos, pero el cuello sí. Ah, no, 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 eso es una cosa loca el dolorcito que me da en el cuello tan sabroso, porque está usted doblado, agachado de otra forma diferente. No, a mí el tapizado tampoco que me encante, que yo diga que es mi tejido preferido, no. Sí lo hago y tengo que hacerme unos neceser. Y una señora me dijo que día que si le hacía unos individuales. Sí, todo eso. Pero bueno, primero que aparte, porque no es de mi tejido favorito. Pero sí, señora Eugenia, es de uno de los tejidos más sacrificados para hacer. Yo no sé cómo harán cuando ve uno que eh, sacan lotes completos de neceser, porque ellos lo tejen esta parte, de hecho el neceser y los monederitos cuadrados los tejen completos, porque eso se teje completo. ¿Qué es que lo tejan completo? Vea, ya boté otra de la mochila. Que por ejemplo, digamos si, no, el neceser, digamos si este es el neceser, ellos tejen todo este rectángulo completo y enseguida simplemente lo doblan, lo cosen acá, le colocan un cierre y ya quedó el neceser. Y tejen todo el rectángulo completo. Lo mismo los monederitos de sobre. Luego ya los doblan, los cosen acá, le colocan forro y cierre. Así. Y eso ve uno el tendido, o sea, eso es sí, un tendido, porque es un pedazo, no sé cuántos metros por cuánto, y de ahí sacan no sé cuántos necesarios. Pero yo diría que pueden sacar hasta 10 necesarios de un solo tendido. Entonces, gente de verdad berraca, porque no, a mí eso sí no me gustó tanto. Porque mi telar para sacar tapizado es solamente para una mochila con su respectivo fondo. No alcanza para sacar, por ejemplo, bueno, 2 necesarios sí salen, pero por ejemplo como 3, 4 mochilas no. Sale una sola mochila y con su respectivo fondo sí alcanza a salir. María García, hola, Antonella, buenas noches. María García, profe, está súper bonita la mochila. Esta está hermosa. Ay, muchachas, parece que se van a quedar con la mochila de la Virgen de Guadalupe. Ya parece, Margarita, buenas noches. Por allá hay una compañera que me escribe. Si ella me confirma, de una vez va para la caja de guardados. De guardados, muchachas. 1, 2, 3, 4, esta es la vuelta 46. Acá no dejan, acá no me quedan, no me quedan. Sí, me quedan estos tresitos nomás.
Listo, y no me queda más. Todo blanquito. Aquí sí voy a dejar solo uno. Sí, chicos. Entonces a nosotros nos tocó crear nuestro propio telar. Por eso ustedes ven y no lo ven como pintado, laqueado, así súper espectacular. Porque primero yo le dije a mi esposo, no quiero que me le hagan nada, porque me funciona bien así. Entonces usted se pone que a lijarlo, que hacerle una cosa y la otra. Y él lleva unos palos que se pueden poner y quitar. Y yo siento que si no queda rústico, eso se puede salir. Entonces yo le digo al no, déjemelo así como está, que lo necesito es eso, como rústico. Eso de pronto laqueado y bien lijadito, eso queda liso y ya no me da el soporte, no tiene el soporte que debe tener porque esos telares se tensionan, chicos, se tensionan demasiado. Yo urdí más o menos 17 metros. Es un más o menos. Yo les digo que más o menos porque cuando nosotros lo empezamos a tejer con un hilo, con un cordón, yo medí todo cuánto daban todas las curvas y daban más o menos 17. Póngale que le hayamos cambiado algo y que quedó de 15 metros. Bueno, 15 metros. Y cuando terminemos ese telar, les puedo asegurar que saldrá si acaso los 10 metros que necesito. Si acaso, porque él se recoge demasiado. Demasiado. Es que el desfase que tiene es más o menos de 40 centímetros. O sea, 40 centímetros es que el palito que soporta toda la tensión se va recogiendo. Y más o menos tiene un desfase de 40 centímetros que se alcanza a recoger. Y aparte de eso, de que tiene más o menos 40 centímetros que se alcanza a recoger, después de que uno suelta el fajón del telar, él se recoge mucho más. Ve, ese nunca lo he medido cuánto se recoge, pero normalmente un fajón, cuando usted lo suelta del telar, lo deja por ahí en algún lado y cuando lo va a medir, ha recogido y bastante. Yo tengo una compañerita que hace poquito preguntó en el grupo que cuánto se recogía, que ella lo tenía de tanto y que necesitaba que quedara 1 metro. Yo le dije, no, déjelo tal cual como usted me dice que está. Que no, profe, es que está muy largo, le voy a soltar con las manos. Y yo, vea, mamita, no le suelte nada porque la embarra. No sé qué pasó, no me contó al fin si le funcionó o no, porque como le dije yo, en caso tal de que lo vea de verdad largo, preferiblemente después de haberlo soltado y haberlo tenido por ahí media hora, no, de un día para otro, por ahí sin estar tensionado, lo mide, si todavía lo siente que no, que está muy largo, que no lo quiero así, córtele con una tijera. ¿Por qué no le dice uno que lo desbarate con la manito? Porque créame que quedan cortos. Ve, a mí me pasó una vez y era un telar para una mochila que llevaba 2 fajones. Y yo pensé lo mismo, quitarle un poquito. Yo dije, voy a destejer. Tan fácil que es eso. Y yo dije, qué guapa, que voy a destejer. Pues si algo le corto y ya. Lo solté pensando que me había quedado más largo que el otro y los dejé ahí. Y yo no me acuerdo ni, ya, los dejé ahí. Cuando llegó la hora de utilizarlos, chicos, sin mentirles, no acaba, es amarillo. Sin mentirles, estaban exactamente igual. Yo dije, ¿a qué hora se recogió tanto? Si estaba mucho más largo que el otro. No, se recogió. Y el otro anterior posiblemente también pasó lo mismo, sino que como ya lo tenía suelto, ya lo había utilizado, ya le estaba en el estado normal, pues entonces yo ya tenía una medida diferente. Pero al soltarlo se recogió muchísimo. Entonces yo le dije a la compañera, no señora, no le haga absolutamente nada, simplemente suéltelo. Ay, vea, pelitos por todos lados, pero no es ni hilo, muchachas, no sé de qué. Parece papel. Y no, se recoge, entonces no, muchachas, no se pongan a creer que esos fajones se quedan igual de largos. Blanca Nubia, buenas noches, bienvenida. Ya les leo cómo va acá. Recuerden que esta vuelta es totalmente azul. Todo totalmente azul, ¿ok? Entonces voy a hacer 2 amarillos, no, 3 amarillos sobre azul y ya me voy todito azul. Listo, chicos, voy a leerles qué hice. Miren, acá todo azul, acá dejé 3 azules para hacerlos con amarillos, acá el último amarillo sobre blanco, 2 blancos sobre negro, 2 negros sobre blanco, todo blanco, acá hice 3 blancos sobre rojo, ya aquí no va más de este rojo, no va más. Y
acá un solo blanco sobre blanco y en el rojo que me quedó libre lo hice todo, en el blanco, perdón, que me quedó libre hice todo rojo hasta el último blanco, hasta el primer blanco, perdón. El último blanco lo hice con blanco, 3 rojos, todo blanco, dejando uno libre para uno negro, 2 blancos sobre negro y ahora todo amarillo, 3 amarillos sobre azul y me voy todo azul. Y con eso ya queda terminada la vuelta 46. Nos vemos mañana para la vuelta 47, 48. Igual yo creo que voy a tener tiempo de adelantar 47 y 48. Yo creo que voy a tener tiempo de adelantar la 47 y la 48, muchachos. Sería muy bueno poderlas adelantar para ya mañana, pasado mañana, terminarla. Si mañana tengo 47 y 48, haría después 49, 50. Y ahí en las 50 saco los pasadores. No, me tocan las 51 y en las 52. En las 51 sacar los pasadores. En las 51 sacaríamos los pasadores. Listo, muchachas, mire cómo se ve bonito y se va viendo de redondito, súper redondito. Bueno, chicos, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Se cuidan mucho, muchachos. Hasta mañana. Que descansen.